Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a todos y todas. Hola, hola, hola Dore, hola María Antonieta, Rodrigo, Nut, Arturo, Ceci, hola Lau, hola Sandra, Marina, Flavia, hola Rosy, hola Estel, Sani, hola Sani. Buen provecho, hola Emigdio, hola María José, ¿cómo estás? Ah, ahí está. Estás con el nombre cambiado, Evangelino. ¿Cómo estás? Aida, Mariana, José, María Elena, Rosario, hola Claudia. Bueno, ahí van llegando, ahí van llegando. ¿Sí? Sí. Bueno, bienvenidos a la segunda edición del curso Introducción a la Hipnosis. Está viajando ahora, por eso no puede estar Andrés, así que bueno, van a estar conmigo, bienvenidos. Enciendan sus cámaras, me va a encantar verlos, así ya saben que ayer expliqué lo importante que es poder vernos, escucharnos, sentirnos como si estuviésemos en vivo y en directo. ¿Sí? Lo importante además que es para el proceso que vamos a ver hoy, adentrarnos ya en el maravilloso mundo de la hipnosis conversacional, ¿no? El mundo de don Milton Erickson, que hoy se los voy a presentar un poco más en profundidad a don Milton. Pero les voy a compartir un video que me enviaron hoy. No lo tenía preparado, pero cuando me lo enviaron dije, se lo agradezco muchísimo a Mario, mi amigo Mario Recio, no sé si está Mario, pero le agradezco mucho, me mandó un video muy interesante, se los voy a compartir. ¿Se está viendo mi pantalla ahí? Háganme así si se ve mi pantalla. ¿Sí? Ahí va. Voy a agrandar esto. It's just really interesting. I used to look at it, think about this young kid from Brooklyn, New York, comes to Custom Auto at 13, 12, and all of a sudden, I have a low self-esteem. This guy gives me this big fucking ego. You know what I mean? I Yeah. live by the rules of that ego, and I've accomplished so much. And a dominator ego, Yeah. right? You're set Oh, to all have about confidence. destroying people. Yeah. Yeah. Just anybody, you could be a lawyer, you're 200 pounds, I'm staring you down. It was a weird environment growing up that way. Because we as people, we try to avoid fights, you know what I mean? Right. From our instincts, we avoid fights for all our lives. And just to be able, this is what you do, like you're a UFC guy, you're a fighter, this is what you do for a job, a lifestyle. That's pretty bizarre. But you were getting positive reinforcement from thinking like that for the first absolutely. time in your life. Absolutely. Yeah. Never felt like that before. It was like taking a big drug like a Lucy, just boom, it felt like you're the man. Then everybody's telling you you're great. Yeah. You know? For the first time in your life. Never understood that. And you know what else Custom Model used to do with me? He used to take me to a hypnotist. He was a hypnotist as well. Yeah, they used to go in the hypnotist motions. What kind of shit did they make you do? Like how they do it? You relax, you go under, you totally focus on blackness, nothingness. Right. You go under and you're just being the savage, intelligent animal. You're just working. You're going to do this. You're going to be a ferocious animal. You're going to fight, punch both hands to the body. You'll use your jab. You're going to do this in ferocious fashion. And they seeked all that in me as I was younger. And you were like 12, 13 years old? Yeah. Wow. So they're putting you under and just teaching you that mindset. Yeah. Whoa. Did he give you any advice on how to shut it off? No. No. Bien, interesante, ¿verdad? Alcanzaron a percibir el mensaje. ¿Sí? No sé si todos conocen el personaje al que estaban entrevistando, Mike Tyson, ¿sí? Famoso boxeador, literalmente un asesino dentro del ring, y un ser humano con una historia de vida muy dura, de carencias, de abandonos, de heridas de la niñez muy, muy fuertes, que obviamente repercutieron luego en una vida bastante traumática hasta el día de hoy, ¿sí?
que sigue peleando, sigue subiéndose a un ring con 57 años. Y por cierto, sigue siendo un asesino con las manos. Para lo cual lo sugestionaron, como él mismo cuenta. Lo curioso y hasta lo grave de esto que acabamos de ver, lo duro, es que esas sugestiones no fueron reprogramadas nunca. Se usaron sugestiones en un niño, porque con 12, 13 años sigue siendo un niño, para convertirlo en algo poderoso, una máquina de pelear, sin filtros, y nunca se lo reprogramó. Y fíjense en qué se convirtió, justamente en eso que lo convirtieron. Entonces acá nos adentramos en un terreno, por un lado, apasionante porque nos permite ver lo poderoso de las sugestiones. Hoy vamos a hablar un poco de eso, ¿sí? Como para dar un marco, qué es hipnosis, que ya algo lo hablamos con Andrés, qué es el trance hipnótico, qué son las sugestiones y todo ese tipo de cosas. Y por supuesto vamos a conocer un poco más a don Milton Erickson, que tiene mucho que ver su modelo hipnótico con lo que hoy es la hipnosis, porque él es el que de alguna manera rescata, desde mi mirada, la hipnosis, ¿sí? Le vuelve a dar un carácter terapéutico, a pesar de que en sí la hipnosis no es una terapia, ¿sí? Pero sí es una herramienta terapéutica. La rescata de la oscuridad en la que había sido sumida por una serie de personajes, por el mundo por el marketing avasallante de la industria farmacéutica y de la industria médica, que con todas sus cuestiones maravillosas que ha traído para la humanidad, también ha traído esto otro de que ha sumido en la oscuridad, ¿sí? Disciplinas como la hipnosis y otras que hasta el siglo pasado, 1920 aproximadamente, estaban culturalmente, socialmente, aceptadas al mismo nivel que la medicina y otras. ¿Sí? Y que luego, obviamente, con el marketing indetenible de la industria farmacéutica, pues quedó relegada a un segundo plano. Y es Milton Erickson el que, con su excelencia, ¿sí? Convence a la sociedad médica norteamericana de que sí era una herramienta válida la hipnosis para acompañar procesos terapéuticos, médicos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que muy interesante para reflexionar este video del poder que tienen las sugestiones. Hoy, si hay preguntas, consultas, voy a estar atento al chat, ¿sí? No voy a habilitar micrófonos porque somos muchos y para que quede más ordenado y más organizado, porque tengo contenido para compartirles, pero si hay preguntas que sean relevantes para lo que estamos viendo, con mucho gusto, a través del chat voy a ir contestando. Voy a cerrar acá YouTube, que quedó abierto, ahí está. Y les voy a compartir una presentación. Un segundo. Vamos a ver algunos conceptos esenciales de la hipnosis, ya que este es un curso introductorio y también para nivelar, ¿sí? Por lo que veo acá ya hay profesionales de la hipnosis, algunos que se han formado a través de la Unión Internacional de Hipnosis. Me da mucho gusto verlos acá, ¿sí? Veo que han generado una especie de adicción, lo cual pueden ser tratadas con hipnosis también. Y hay otros que de pronto se están incorporando a este mundo, así que voy a compartirles algunos conceptos esenciales sobre la hipnosis. Y seguramente vamos a ir haciendo algunas cosas, si les parece bien, algunas cosas, viviendo ciertas experiencias, conforme mi inconsciente, como decía Milton Erickson, confía en tu inconsciente. Entonces confío que mi inconsciente me irá diciendo cuál va a ser la manera de interactuar de una manera más directa, vívida
y valiosa con ustedes. Bueno, la hipnosis es un estado de atención focalizada de la conciencia. Cuando estamos enfocados en algo, ¿sí? Se puede decir que estamos en un estado de hipnosis, que no es lo mismo que estar en trance hipnótico, que es otra cosa, ¿sí? Hipnotizados podemos estar, ¿sí?, ante una puesta de sol, hipnotizados podemos estar, ¿sí?, incluso en una situación estresante, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes de los que están acá tienen hijos pequeñitos y en esta cuarentena, ¿sí?, los niños por ahí se han puesto como en una situación especial pidiendo cosas, ¿sí? Mamá, papá, esto, lo otro. ¿Y tu foco dónde está? ¿Sí? Ahí, ¿no? En esa vocecita que piden, que reclaman, estás en hipnosis, mas no estás en trance hipnótico. Estás en hipnosis porque está focalizado tu atención ahí. Es además un estado donde la mente inconsciente, ¿sí? Perdón, acá hay un otro. Por eso normalmente no hago estas cosas raras de hacer. La mente consciente está en segundo plano. Ahí está, hecha la corrección en tiempo directo, ¿sí? Donde la mente consciente está en segundo plano. O sea, nuestra parte analítica, ¿sí?, nuestra parte enjuiciadora, está en segundo plano. Ahí decimos que estamos en hipnosis. O sea, no hay análisis, no hay comparación. Básicamente, la información fluye hacia nuestra parte inconsciente, ¿sí?, sin filtros, ¿sí? No existen los filtros conscientes. Y además, es un estado de la mente en el cual la persona está más susceptible a las sugestiones. De hecho, hay quienes afirman que en realidad no hay hipnosis si no hay sugestiones. La sugestión, el poder, la capacidad de generar sugestiones, ¿sí?, es la hipnosis. Si no hay sugestión, no hay hipnosis. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Ok? Y si no, me escriben, ¿sí? Me escriben ahí en el chat, porque como tengo la pantalla, estoy viendo la presentación, ¿sí?, no puedo verlos a todos, veo a algunos ahí, así que, pero sí me avisa cuando hay algún comentario en el chat, ¿sí? ¿Ok? Así que escriban ahí en el chat si hay alguna consulta, alguna pregunta sobre lo que vamos viendo, si estoy siendo claro con lo que estoy presentando, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora qué son sugestiones. Podrán ver que hacer presentaciones no es muy fuerte. Pero bueno, ¿qué son las sugestiones? Una sugestión es una idea impresa en la mente inconsciente. ¿Sí? Esto que le decían a Mike Tyson, su entrenador, ¿sí? Eres una máquina de matar, eres esto, era... Preparaban el entorno, ¿sí?, lo ponían en un estado de trance, él describe, ¿no?, en un lugar silencioso, oscuro, que facilitaba la entrada en ese proceso de trance, y le insertaban sugestiones tan poderosas, que hasta hoy lo determinan, ¿sí? Si analizan lo que es la vida de Mike Tyson, su vida ha sido signada por esas sugestiones que acabamos de ver en ese video y que tan amablemente me compartió Mario, que aprovecho que lo veo en sala, saludarte, Mario, y agradecerte el video que lo compartí al comienzo. Y una sugestión, además, es una idea que sutilmente se abre camino en la mente hasta que logra el impacto deseado. Una respuesta automática. Y ahí tienen el ejemplo. Fíjense qué poderosa esa sugestión, que hoy Mike Tyson responde en automático a esos. Incluso lo llevaron a la cárcel. Incluso lo llevan hoy con 58 años, 57 años, una cosa así, pudiendo estar disfrutando de un retiro, de una vida donde, si bien estuvo en la ruina, aparentemente hoy no lo está, pero no tiene necesidad de estar dando y recibiendo golpes. Esas sugestiones aún siguen vigentes. Y una sugestión es la frase
que entregue al hipnólogo, ¿sí?, a la persona, al cliente que se encuentra en estado de trance, en la cual le plantea opciones de conducta, de creencias, de ideas, de comportamiento, incluso de identidad. ¿Sí? A través de sugestión, esto lo hablábamos con Andrés, si recuerdan los que estuvieron en la sesión anterior, qué poderosas son las sugestiones que recibimos de nuestros maestros, de nuestros profesores, de nuestro entorno, de nuestros padres, de nuestros hermanos mayores, las sugestiones relacionadas con nuestra identidad. ¿Sí? Configuran lo que somos. ¿Queda clara esta idea? Porque para mí es clave. Somos producto de esas sugestiones que hemos ido recibiendo a lo largo de nuestra vida. Lo interesante que plantea la hipnosis y otras disciplinas es que podemos hacer lo que no hicieron con Mike Tyson, ¿no? O sea, le preguntaron, ¿y eso lo reprogramaron? No, fue su respuesta. Lo que plantea la hipnosis y otras disciplinas como la programación neurolingüística es que esas sugestiones que han ido constituyendo una programación a la cual respondemos en automático, porque se han insertado a nivel inconsciente, pueden ser reprogramadas. ¿Sí? Y hoy vamos a entrar en una modalidad de hipnosis muy interesante, porque es la hipnosis conversacional. Es una hipnosis en la que se puede entrar, y de hecho se entra acompañado del hipnólogo, pues esto es algo clave a la hora de hacer hipnosis, es que tanto el hipnólogo, que es como no hipnotista, sino hipnólogo, me parece, es la manera correcta de hacerlo, ¿sí? Vale decir, alguien que conoce sobre hipnosis, porque el hipnotista es de alguna manera aquel que se aduce un poder de hipnotizar, y en realidad toda hipnosis es autohipnosis. ¿Sí? Y la hipnosis en realidad es una especie de danza donde el hipnólogo y el cliente acuerdan, ¿sí?, a través del rapport que se genera, de esa conexión, de esa química, acuerdan un proceso conversacional, que en este caso, a diferencia de la hipnosis clásica o de la hipnosis clínica, se puede hacer con los ojos abiertos mientras conversamos. ¿Sí? Y hay muchas maneras de hacerlo. Una, vamos a profundizar hoy, la hipnosis ericksoniana, y otra se puede hacer y se utiliza mucho en el coaching y en la programación neurolingüística a través de indagaciones. ¿Sí? Que de hecho, si quieren, podemos hacer algo ahí, si hay alguien dispuesto a acompañarme y hacer un juego conversacional. ¿Sí? ¿Ana? Sí, si le habilitamos a Ana Concle el audio, por favor. Ahí está, creo, Ana, para... Fíjate si puedes habilitarte el micro. Ahí está. Perfecto. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Gracias por permitirme hacer que es un juego conversacional en realidad, Ana. ¿Sí? Porque en realidad en hipnosis entramos, no sé, cada 90 minutos aproximadamente, dicen algunos, entramos en un estado hipnótico. ¿Sí? A veces con este aparatito. ¿No les ha pasado a veces que están haciendo con el dedito? ¿Sí? Estamos en hipnosis. ¿Sí? Cuando algunos hombres están viendo la Liga Europea de Fútbol y están, ¿no? Y la esposa, los hijos le hablan y no responden, ¿no? Estás en hipnosis. ¿Sí? Sí. O los chicos cuando están en el jueguito, ¿sí? Por ejemplo, Juan Cruz hoy no está castigado porque entra en hipnosis, ¿sí? Con sus jueguitos. ¿Sí? Entonces uno dice, Juan Cruz, la sala, no responde. Después dice, no, es que estaba con el auricular, no, estaba jugando, estaba en hipnosis. ¿Sí? ¿Se entiende, Ana? Sí. ¿Sí? Ok. Y de hecho, cuando hacemos eso, estamos con los ojos abiertos, ¿verdad? ¿Sí? Simplemente que esa no tiene, digamos, es un tipo de hipnosis como esa hipnosis de espectáculo que no tiene en realidad ninguna finalidad. El tipo de hipnosis que proponemos, Andrés y yo proponemos, es una hipnosis que tiene
una finalidad, que es mejorar nuestra calidad de vida, ¿sí? Generarnos opciones y posibilidades. Quiero que me cuentes, Ana, algún proyecto que tengas a corto o a mediano plazo y que no estés pudiendo conseguir, ¿sí? Que quieras y que puedas contarme. Sí, pues mira, yo he estudiado durante casi 10 años varios tipos de terapias, incluso estudié programación neurolingüística Ujú. y ahorita mi proyecto es dedicarme ya al 100% a eso, No, pero no lo he estado pudiendo hacer. O sea, no no, estás pudiendo no me dedicarte. animo, Ok, ajá, ok, no me correcto. puedo animar a dar terapias, a promocionarme. Sí, he tomado muchas clases y todo, y cursos ahorita para hacerlo, y de emprendedor y todo, pero hay algo que me detiene. Ok, bien. Ok, fíjense, ya tenemos un contexto, ¿sí? La hipnosis a qué apunta? A ayudarla, que es lo que voy a hacer ahora con Ana, a ayudarla a encontrar opciones que no está viendo. De hecho, lo está elicitando. No sé para dónde ir, ¿sí? No sé, ¿sí? Y no sé qué me está pasando, porque me dice, tengo los conocimientos, he estudiado esto, y sin embargo hay algo ahí que no está funcionando. ¿Sí? La hipnosis conversacional, como la hipnosis en general, al menos como lo entendemos Andrés y yo, busca ayudarte a través, ¿sí? A través de un juego de palabras y de una herramienta maravillosa como es la hipnosis, ayudarte a encontrar esas opciones. No demostrar ningún poder, y de hecho de esto que vamos a hacer no se trata de eso, se trata de una conversación entre Ana y Edgardo con una misma finalidad, ayudarte. ¿Sí? Entonces, quiero que me cuentes, Ana, eh, ¿cuál es la intención que tienes al hacer de querer hacer este proyecto que no estás consiguiendo? ¿Cuál es tu intención al hacer eso? ¿Para qué quieres hacerlo? La primera es porque siento que es mi misión de vida, y la segunda es porque también quiero ayudar a que el mundo esté un poco más tranquilo, ayudar a la gente a que sepa que hay maneras de vivir diferentes a las que estaban acostumbrados. Ok. Y si consiguieses eso, ¿sí? ¿Qué te haría sentir conseguir todo eso? Me haría sentir feliz y muy tranquila. Te sentirías feliz y muy tranquila. Bien. Y cuando estás feliz y tranquila, Ana, ¿quién eres? Pues soy yo misma. Bien. ¿Y qué te está separando de ser yo misma? O tú misma. ¿Qué te impide ser tú misma? El miedo pudiera ser Ujú. miedo a yo, mm, más bien el miedo a que me acepten los demás como soy, Ok, bien. ¿Y cuál es la intención de tener miedo, Ana? ¿Para qué crees que tienes miedo? para no hacerlo. ¿Ah? Y No cuando sé, no lo haces, ¿cómo te sientes? me siento frustrada, me siento mal, me reprocho mucho, me Ajá, regaño yo misma bien. ¿Y para qué lo haces? ¿Sí? ¿Para qué haces eso? ¿Cuál es la intención de hacerlo? para demostrarme que no puedo. Ajá. Y cuando te demuestras que no puedes, ¿cómo te sientes? Igual, frustrada, Bien. me siento, sí, pues frustrada. Ok. Ahora, al hacerlo, en ese momento en que decides no hacer algo, en ese momento, ¿qué sientes? Cuando te liberas del miedo de no hacerlo, ¿qué sientes? Porque te da miedo hacerlo, ¿verdad? Me dices.
Sí. Ajá. Y entonces el no hacerlo, ¿qué te genera? ¿Dónde queda el miedo al no hacerlo? ¿Dónde queda dentro de mí? Ajá. ¿Y para qué lo pones dentro de ti? Porque siento que está dentro. ¿Ah? ¿Y para qué sirve? O sea, no. Para decir que es mío, que es Para mi decir, miedo. para decir, perdón, no te escuché bien. Para decir que es mi miedo. Mío, que es mío. ¿Ok? ¿Y cuál es el aprendizaje de eso? ¿Qué aprendes? ¿El miedo? ¿Sí? Pues que sí es cierto lo que me dijeron alguna vez, que no podía hacerlo. Ajá. ¿Y Como que cuando, reafirmo, siento que reafirmo lo que me habían dicho antes. ok. ¿Y cuál crees que es la intención de reafirmar eso? ¿Qué te hace sentir eso? ¿Para qué crees que lo buscas a eso? O sea, me estás diciendo que el miedo te impide hacer algo, ¿verdad? ¿Ok? Y cuando no haces algo, ¿qué sientes? Inmediatamente, después sientes frustración todo, pero el momento de hacerlo, ¿qué sientes? El momento que el miedo te detiene y no haces eso, ¿qué sientes? Siento un alivio, un Ah, pequeño alivio. ah, fíjate que, ¿sí? No estás haciendo porque te hace sentir aliviada, ¿bien? Y cuando estás aliviada, ¿sí? ¿Para qué buscas alivio? Contéstame así lo primero que venga a tu mente. Cuando te sientes, ¿para qué buscas Para alivio? sentirme, ¿Para sentirte para sentir en paz. paz? Ok. Ahora dime, fíjate esto. Por un lado, quieres hacer tus cursos de programación neurolingüística y otras cosas. Pero por otro lado, lo que en realidad quieres es sentir paz. Bien. Entonces, fíjate dónde se aúna esto. En el proceso, ¿estás sintiendo paz? Por lo tanto, En el proceso de hacer. fíjate qué es lo que está pasando, Ana. ¿Sí? Eso que haces es para sentir paz. Y la paz la sientes cuando no lo haces. Por lo tanto, hasta que no sientas paz al hacerlo, va a seguir apareciendo ese auto boicot. Ok. ¿Sí? ¿Hubo alguna vez en tu vida un momento en que sentiste mucha paz? Sí. ¿O puedes imaginar un momento de mucha paz? Sí. ¿Qué te resulta más cómodo? Ahorita imaginarlo. Imaginarlo. ¿Sí? Entonces, como si fuese una película, ponlo ahí frente tuyo. ¿Ok? ¿Lo puedes ver? Sí. ¿Sí? Créalo como quieras crearlo. De la forma que quieras. Con los colores que quieras. ¿Te puedes ver ahí? ¿Ok? Y el verte ahí, ¿qué te hace sentir? En paz. Tranquila, relajada. ¿Ok? Ahora que ya sientes paz, imagina que estás haciendo
ese curso, ese proyecto, ahora que tienes paz. ¿Cómo se ve eso? Fácil. Se ve fácil. Sí. Okay. ¿Se siente fácil? Sí. Okay. ¿Y cómo te sientes ahora? Feliz. Feliz. Ok. Bien, muchas gracias, Ana. Muchas gracias a ti. Esto ha sido un proceso de hipnosis conversacional, no tradicional, ¿sí? Digamos, Made in Edgardo, si se quiere, ¿sí? Porque lo fui desarrollando, ¿sí? A medida que Ana me iba contando cosas que yo desconocía, ella me fue contando. Pero básicamente de eso se trata la hipnosis, de conectar, ¿sí? ¿Qué es el rapport? ¿Qué es clave en todo esto? Es olvidarme yo de todo, que Ana se olvide de todo y que solo estemos ambos buscando la manera de encontrar recursos a través de una conversación. Donde yo no aconsejo, solo pregunto y sugiero, en base a lo que Ana me fue contando, sugiero imágenes, sugiero palabras, sugiero acciones, pero sin imponer mi mirada, sino que Ana complete desde su mapa eso. Esa es una manera, ¿sí? Que tiene que, obviamente hemos hecho algo acotado en 5 o 6 minutos, esto mismo hecho con más tiempo, en un ámbito adecuado, con una profundización hipnótica, ¿sí? Incluso más profunda, con más tiempo, con más rapport, porque nos acabamos de conocer con Ana. Entonces la primera parte estuvo hecha en generar ese rapport, esa sintonía, que se sienta a gusto para permitirme entrar en su mundo. ¿Sí? Esto es para mí, esta es una muestra de lo que es cortita, porque una sesión de hipnosis en el modelo que presentamos Andrés y yo, modelo de quinta generación, incluye otros elementos que incluso incluyen cerrar los ojos, hacer una profundización como las que los guió Andrés. Este es otro enfoque, más flexible, porque incluso lo podemos hacer, ¿sí? En un ámbito que no sea el ámbito de gabinete. Lo podemos hacer sentados en la estación de tren, mientras negociamos una venta, en nuestra casa, en donde sea. ¿Se entendió? Que la hipnosis apunta a eso, a que al final de la conversación, al menos esta hipnosis, la conversacional, apunta a que cuando terminemos de conversar, Ana esté mejor de lo que empezó. Y en 5 minutos. ¿Sí? Tiene un para qué distinto a eso que pueden encontrar por internet, ¿sí? Donde dice, a ver, me das la mano o te toco acá y te quedas dormida. ¿Y eso qué sentido tiene eso? ¿Para qué sirve eso? ¿Sí? ¿Ok? A ver, voy a leer. Okay. Bien, preguntas hasta acá. ¿Quedó claro el proceso? ¿Sí? ¿A qué le llamamos hipnosis conversacional entonces? Tanto Ana como yo, ambos, estábamos totalmente focalizados en ¿qué? En la conversación. Y eso es hipnosis. Y si hubiesen podido, calibrar probablemente nuestras respiraciones, el ritmo de las palabras que decíamos, ¿sí? Incluso a un nivel más profundo y con más tiempo, se igualan los ritmos cardíacos, la temperatura corporal, incluso la química cerebral se iguala. Y eso genera rapport y el proceso termina en lo que terminó. ¿Sí? Y que incluso tiene, ¿cómo sabemos que hubo un proceso de trance? Que ahí vamos a profundizar un poco. Ahí lo que dice Lupita, en el coaching se usa la hipnosis conversacional, tal cual, ¿sí? No en todo el coaching.
tiene que tener determinados componentes que ahora vamos a ver, ¿sí? Pero sí es una parte importante las preguntas en este proceso, ¿sí? Ahí voy. Bien. Vimos lo que son las sugestiones. Trance, ¿sí? No, perdón. Acá. Vamos a entrar en el mundo de Don Milton Erickson. Y redondeando la idea, trance, ¿qué es el trance en definitiva? Son los elementos psicofisiológicos que aparecen durante el proceso de hipnosis. ¿Sí? Vale decir, para que una persona puede estar en hipnosis porque está focalizada en algo, pero no entra en trance. Si ustedes notaron, ¿sí? Hay elementos como la asimetría. Si ven el rostro de Ana ahora, no es el mismo que cuando empezamos. Incluso su posición corporal, ¿la notan? Relajada, la simetría, su tonalidad, la tonalidad de su piel ha cambiado. ¿Por qué? Porque hemos vivido a ambos, ¿sí? Ella y yo juntos, un proceso hipnótico donde ambos estuvimos en trance a través del rapport que se generó, porque ambos estábamos focalizados en lo mismo, en que Ana esté mejor al terminar la conversación. ¿Se entiende? Esto nace en Nevada, Estados Unidos, nace Milton Erickson, ¿sí? En un lugar, en un pequeño pueblo minero en Nevada, Estados Unidos, allá, ¿sí? Donde migra la familia Erickson para escolarizar a sus hijos, ¿sí? Vivían en un campo. Este es Milton Erickson, joven, ¿sí? A los 17 años, él contrae poliomielitis, una enfermedad que por aquellos años era garantía de discapacidad de por vida o de muerte directamente. Y él superó esto de una manera muy particular. Frente a la ventana, donde él yacía inmóvil, solamente podía mover sus ojos y algunos pequeños movimientos de sus manos, dedos, había un ventanal. Y ese ventanal, desde ese ventanal, se podía apreciar un manzano, un inmenso manzano, donde él jugaba desde chico. Y mientras estaba postrado en la cama, con fecha de vencimiento, porque los médicos le habían pronosticado que, de hecho le dijeron a su mamá una noche que él no iba a ver el amanecer del día siguiente. Y él lo que comienza a hacer, comienza a imaginar en un momento que jugaba en ese árbol de manzano, ¿sí? Que jugaba allí, que trepaba por el árbol, que saltaba de una rama a otra. Y sorpresivamente para él, cuando hacía esto, notaba que sus miembros comenzaban a cobrar movimiento como si estuviese subiendo al árbol, verdaderamente. Entonces comenzó a ejercitar esto de tal manera que lo hacía permanentemente, y cuanto más lo hacía, más movimiento cobraba. Hasta que en un momento pudo levantarse de la cama, caminar, y le pidió a su familia en un momento, él era un muchacho muy deportista, que lo subiesen a su canoa, donde él se entrenaba remando, a lo cual le dijeron, es una locura, si lo tuvieron que llevar hasta la canoa, ponerlo allí, y navegó durante semanas o meses por los ríos y volvió hecho un deportista como había sido. Luego, cuando él estudió hipnosis, se dio cuenta que lo que había hecho era un proceso autohipnótico. ¿Sí?
Voy a ir leyendo los comentarios. Bien. Continúo. En 1928 se gradúa, ¿sí?, en la Universidad de Wisconsin y hace investigaciones sobre sugestionabilidad, basado mucho en su experiencia personal, ¿sí? Ahí conoce al doctor Hull y a otros importantes científicos, médicos, que estaban aprendiendo hipnosis, y comienza a aplicarlo de manera personal, ¿sí?, de una manera realmente disruptiva, ¿sí? Cuentan anécdotas de todo tipo sobre Milton Erickson. Cuentan que a raíz de sus prácticas que no eran convencionales, ¿sí?, es expulsado de la Sociedad de Hipnosis de Estados Unidos. Él averigua, iba a haber un congreso, averigua en qué avión se iban a subir los directivos de esta sociedad, se sube al avión con ellos no lo conocían, porque imagina, en esa época no había internet ni nada por el estilo, lo conocían de nombre, se sube con ellos y en la conversación que tienen en el vuelo los convence de que no lo expulsen. ¿Sí? Utiliza la hipnosis conversacional. Ahí logra graduarse de psicólogo y médico allí en la Universidad de Wisconsin. En 1957 ya crea, digamos, se vuelve un psicoterapeuta reconocido, y crea la Asociación Americana de Hipnosis Clínica. Y realiza muchas investigaciones mientras es director de hospitales, de distintos hospitales, y es ahí cuando comienza a enseñar y a dar conferencias por todo el mundo y se convierte en una celebridad. De hecho, justamente a raíz de ese renombre que adquiere, es que luego toma contacto en la década del 70 con los co-creadores de la programación neurolingüística, que ya voy a contar esa parte. ¿Sí? Luego, a raíz de sus condiciones de salud, ¿sí?, les recomiendan trasladarse a un lugar de un clima más seco y, si recuerdo bien, se traslada a la ciudad de Phoenix, en Arizona, ¿sí?, que tiene un clima más seco, más benigno, ¿sí?, y comienza a ejercer allí. En 1964 sufre otra recaída, ¿sí?, y comienza allí a usar una silla de rueda. También utiliza la autohipnosis para paliar secuelas de esa enfermedad, que por cierto era dolorosa. Y mientras continúa atendiendo a sus pacientes. Y allí ya comienza a tener discípulos, ¿sí?, que son los que después, ¿sí?, porque él no deja obras escritas, ni siquiera deja un modelo, ¿sí? El modelo ericksoniano surge después de su muerte. Lo que se conoce como hipnosis conversacional surge después, cuando otros estudiosos, entre ellos Bandler y Grinder, ¿sí?, codifican todo lo que él hacía, porque él no seguía un patrón. Hacía un poco lo que acabo de hacer con Ana. O sea, yo no le dije a Ana, o sea, no entré a la conversación con Ana diciendo voy a hacer esto, lo otro. Dije, a ver, vamos a fluir, ¿sí?, a ver qué me dice mi inconsciente que debo hacer. Y conforme iba conversando con Ana, íbamos haciendo algo muy cortito, obviamente. Milton Erickson utilizaba mucho las metáforas, utilizaba mucho el rapport, ¿sí?, y esa capacidad de él de generar rapport generaba cambios asombrosos en las personas. Bueno, finalmente fallece en el año 1980, ya con 79 años, don Milton Erickson. Y a partir de ahí, ¿sí?, la gran cantidad de asistentes, de discípulos que había tenido, ¿sí?, es el que comienza a divulgar
toda su obra, y en la década del 70, sí, ahí llegamos, en la década del 70, y esto sí tiene que ver con nuestra propuesta de hipnosis, con lo que estamos viendo hoy, Bandler y Grinder, dos jóvenes muchachitos, dos jóvenes profesionales, comienzan a estudiar los patrones de excelencia en el ser humano. Y Gregory Bateson, uno de las personas que formaban parte de ese grupúsculo inicial de creadores de la PNL, les recomienda, ¿sí?, modelar el trabajo de Milton Erickson y de otros terapeutas famosos de la época. Dice, acá hay una persona, un terapeuta, que ha logrado la excelencia en lo que hace y la excelencia inconsciente, porque Milton Erickson no tenía un modelo. No decía voy a hacer esto, es paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, no. Simplemente él decía, yo le entraba en trance y dejaba que su inconsciente dirija todo el proceso. Así que es la parte donde para mí más importante y en la que más me entreno, en lo que es entrar cuando estás con tu cliente, ponerme en ese estado de rapport que solamente se puede conseguir si tu foco está solamente en lo que estás haciendo. Y tu inconsciente, entonces, ¿qué es lo que pasa? Al entrar en trance, la parte consciente, la que dice, uy, ¿qué viene ahora? ¿Y qué me irá a decir? ¿Y cómo respondo? Y si no sé qué decir, ¿y cómo voy a responder si no tengo un modelo? Esa parte pasa a segundo plano. Y toma el comando, la mente inconsciente, que esa sí sabe qué hacer. Y fíjate cómo sí sabe qué hacer. ¿Tienen idea la cantidad de palabras que manejamos en el idioma español? Miles, miles y miles de palabras. ¿Y cuántas variantes podemos hacer entre las palabras? Miles y miles de palabras. Por lo tanto, para conversar con ustedes, no puedo elegir las palabras conscientemente. No puedo elegir las variantes, la infinidad de variantes conscientemente, si no, no podría conversar con ustedes. Por lo tanto, la mente inconsciente toma el poder. ¿Sí? Cuando uno no fluye de esta manera, cuando aparece el consciente y uno se sube a un escenario, por ejemplo, dice, ay, ¿ahora qué digo? ¿Y si me equivoco? ¿Y si se burlan de mí? Y se comienza a trabar. ¿Y qué digo? Digo esto, digo lo otro. Aparece el consciente, toma y la excelencia se va al diablo. Milton Erickson decía, confía en tu inconsciente, confía en tu inconsciente. Hay una anécdota muy interesante cuando Richard Bandler y John Grinder le piden a Milton Erickson que les permita conocer su trabajo. Y Milton Erickson ya era, como habrán visto, ya era una persona mayor, con sus achaques. No quería saber nada de estos dos muchachitos que eran hippies. En realidad eran dos hippies, jovencitos, genios, pero vestían como hippies, el pelo largo, hacían locuras, ¿sí?, como curar fobias y otros traumas, simplemente modelando a otros hipnoterapeutas. Entonces, Milton Erickson no quería saber nada. Y un día, ellos deciden viajar a visitar a Milton Erickson. Y toman por la ruta 66. ¿Vieron cómo son las rutas? Tienen una línea al medio, otra línea a la izquierda, otra línea a la derecha. Richard manejaba y John iba sentado al lado. Y a medida que avanzaban por esa ruta,
enfocados en la línea del medio o tal vez en la línea de la izquierda, de la derecha. Al viajar, John iba relajado, Richard iba concentrado. Mientras avanzaba, el ver esa línea blanca o imaginar esa línea blanca lo relajaba, especialmente a John. Y eso significaba que al avanzar 1 kilómetro, otro kilómetro, y a medida que avanzaba, se relajaban más. Aunque se mantenían enfocados en esta línea blanca de la izquierda, en la línea blanca del medio, en la línea blanca de la derecha, mientras se acercaban a la casa de Milton. Y eso significaba, mientras se relajaban, cada vez más, al viajar por esa ruta, que disfrutaban el viaje. Y eso hacía que, kilómetro a kilómetro, se sintieran cada vez más relajados. Y ya estaban a 100 kilómetros, muy relajados. Y esa línea los relajaba aún más. A medida que avanzaban, estaban más relajados, focalizados, pensando que qué bueno que es estar con Milton Erickson y sentirse así, al imaginar esa línea y sentirse tan relajados. ¿Están relajados? ¿Puedo seguir? ¿Sí? Puedo seguir y nos dormimos todos en un momento. Ese es hipnosis conversacional. 5 minutitos, una muestra, no es la idea, ¿sí? Entrar en trance, porque de hecho, si sigo, también yo entro en trance. O sea, de hecho entramos en trance, unos más, otros menos. ¿Sí? Esa es la hipnosis conversacional. Esa es la magia de Milton Erickson, que él le agregaba otros condimentos. No era solo esto. Era su tono de voz, era el rapport, eran las metáforas que utilizaba. De hecho, hay una muy interesante que está en el libro La estructura de la magia, creo que es. No recuerdo bien, es un libro que escribieron John Grinder y Richard Bandler sobre Milton Erickson. A ver, voy a leer los mensajes. Manuel Flores me dice, ¿con qué sentido? ¿Con qué sentido qué? Víctor, ¿sí? Por ahí no sé en qué momento hiciste la pregunta, ¿sí? Si me clarificas con qué sentido qué. Y pregunta Araíz, ¿podemos poner resistencia a una hipnosis? Sí. Y cuanto más resistencia pones, más entras en trance. ¿Por qué? Porque tu foco está en poner resistencia. ¿Me explico? ¿Sí? O sea, ese es, digamos, esa es de alguna manera, el poder de la hipnosis conversacional, o de la hipnosis en general. Si yo digo ahora acá, no, yo sé lo que está haciendo Edgardo, no voy a hacer eso, no me voy a relajar, voy a estar así. Mi foco está en eso y estoy entrando en trance. ¿Sí? ¿A qué se debe preguntar ahí que unas personas pueden entrar en trance y más que otros? Depende de muchos factores. ¿Sí? Hay una cuestión que es el nivel de sugestionabilidad o de hipnotizabilidad, ¿sabes?
que tiene la persona, o sea, la capacidad de entrar en hipnosis, de entrar o de recibir las sugestiones, ¿sí?, que tiene la persona, que eso es particular de cada uno, ¿sí? Hay personas que son más susceptibles, otros menos. No está ni bien ni mal, es diferente, ¿sí? Así como hay personas, digamos, que se duermen más rápido y otros demoran en dormir, hay personas que entran en trance de una manera más rápida y otras que demoran más. Ni uno está bien ni nada que ver, es simplemente características, ¿sí? Sigo sin entender la pregunta, Víctor. Me preguntas, ¿con qué sentido? Te pregunto, ¿con qué sentido qué? Y me dices eso. ¿Sí? Estás usando un lenguaje ambiguo que es hasta hipnótico. Me vas a hacer entrar en hipnosis. ¿Sí? Porque de hecho el uso del lenguaje ambiguo forma parte, ¿sí?, del lenguaje hipnótico. Fíjense, esto hicieron, iba esa anécdota, esto hicieron Bandler y Grinder para convencer a Milton de que le permitiesen modelarlo, ¿sí?, conocer su trabajo. Lo llamaban por teléfono y no respondía. Atendía a su mujer Betty Erickson, ¿sí? Y decía, el doctor Erickson no está ocupado, está con un paciente. Averiguan estos dos muchachitos, ¿sí?, a qué hora almorzaba el doctor Erickson. Pues estaban locos, realmente estaban locos y decididos a lo que querían hacer. Entonces averiguan que a la 1 de la tarde almorzaba el doctor Erickson, por ejemplo. Entonces dice, ok, por lo tanto 12 y media Betty debería estar preparando la comida y no va a atender el teléfono. Entonces ahora lo llama. Atiende el teléfono el doctor Erickson y ellos le dan de su propia medicina. Lo habían modelado. Y le dicen, doctor Erickson, nos dijo Gregory Bateson que es bueno que las personas se encuentren, porque al encontrarse pueden encontrar opciones, posibilidades, y es bueno encontrarse. Tal vez hoy, tal vez mañana, quién sabe, encontrarse. Disfrutar del encontrarse. Porque al hacerlo, tal vez usted quiera conocernos y descubrir qué podemos hacer. Eso que podemos hacer. Eso que podemos crear. Corta el teléfono Milton Erickson y le dice a Betty, quiero que estos muchachos de miércoles vengan a mi casa. Lo habían hecho entrar en trance a don Milton a través de usando sugestiones que él mismo utilizaba. Y a partir de ahí, cuando descubren, cuando modelan, que esto es un proceso muy interesante, lo que es el modelado no es un proceso de aprendizaje consciente. El modelado es un proceso de aprendizaje inconsciente. Ellos se sentaban a observarlo a Milton Erickson en acción en lo que ellos llamaban un estado de no saber. Vale decir, dejaban que la mente inconsciente se haga cargo del aprendizaje, suprimían su parte consciente, no analizaban, no comparaban, no juzgaban, incluso cuentan que en un momento no sabían ni en qué idioma estaba hablando. Porque el registro del idioma es una función consciente. El decir, Edgardo está hablando español, es un registro consciente. Si suprimen ese registro consciente, no van a saber qué idioma está hablando. A ese nivel llegaban. Que es como aprendemos en realidad a hablar o a caminar. No aprendemos a hablar conscientemente, porque no tenemos desarrollada la conciencia. No sabemos qué idioma es el que estamos hablando y lo hablamos.
No vamos a clase para aprender a hablar. Sin embargo, lo aprendemos, como inconscientemente, en un estado de no saber. Y de esa manera fueron incorporando los patrones de Milton Erickson, y es el trabajo de Richard Bandler, de John Grinder lingüística, el que descubre que hay un patrón, que hay un modelo en lo que hacía Milton Erickson. Milton Erickson no tenía idea que había un modelo. ¿Sí? Y ahí aparece, ¿sí? Ahí Araí me dice, ¿a qué se ve que las personas pueden entrar en grandes trances más que otros? ¿Sí? Depende, primero, de la capacidad, la sugestionabilidad de cada persona, y depende también de la capacidad del hipnólogo de generar el rapport necesario para que eso suceda. ¿Sí? Si no existe rapport, no hay posibilidades, porque se activa el factor crítico. ¿Sí? Si Ana hubiese estado, ay, ¿qué le voy a decir? ¿Con qué vendrá Edgardo? Y esto y que el otro. Por momentos, al comienzo es natural que se active eso. ¿Sí? Pero luego el rapport fue haciendo que Ana se sienta cómoda y vaya respondiendo lo que venía a su mente. ¿Sí? Anuló el factor crítico. Hay distintos niveles y decía Milton Erickson, en realidad no existen pacientes, se les llamaba pacientes difíciles, sino existen terapeutas poco flexibles. Y por eso en la propuesta de quinta generación buscamos distintos abordajes, no solo la hipnosis clásica o clínica, sino además esta, que es la conversacional. Porque, ¿qué tal si una persona, ¿sí?, no se siente cómoda o ha generado una creencia de que no puede entrar en trance? Entonces le hacemos entrar en trance mientras hablamos. ¿Qué es lo que hacía Milton Erickson? La persona no se daba cuenta. ¿Sí? Incluso al terminar la sesión decían, y al final, doctor Erickson, vinimos acá y en ningún momento entré en trance. ¿Qué cosa decía Milton Erickson? Y bueno, será otra vez, mucho gusto, hasta luego. Y la persona no volvía más porque había solucionado lo que había ido a solucionar. Ni se daban cuenta que habían generado un cambio. ¿Sí? Fíjense, les voy a compartir, hay palabras que son claves, no solo en el modelo ericksoniano, sino en la hipnosis en general. Que esto, si quieren, pueden tomar nota porque les va a ayudar, ¿sí?, a ir hilvanando, ¿sí?, frases hipnóticas. Son las palabras conectoras. ¿Sí? Son palabras que ayudan a ir conectando una frase con otra y ayudan en el proceso. Ahí les voy a compartir la pantalla. Ahí está, fíjense. Se llaman palabras de enlace o puentes lingüísticos, que son palabras que apoyan a las sugestiones. Por ejemplo, ¿no?, está la palabra y a medida que, ¿recuerdan? Y cuando John Grinder y Richard Bandler fueron a la carretera, a medida que avanzaban, al sentirse relajados y seguir avanzando, mientras veían esa línea blanca y esa otra línea del medio, significaba que estaban entrando en trance. Se sentían relajados. Y sentirse relajado hace que quieras cambiar. Cada vez que escuches mi voz y a medida que te sientas cómodo, al escuchar mi voz, mientras hablamos, querrás mejorar y sentirte mejor. ¿Se dan cuenta cómo las palabras, ¿sí?, van ayudando, ¿sí?, a unir las frases, y con esta estructura pueden empezar a armar sus frases hipnóticas?
Ahí se la dejo para que... Igual en unos días les vamos a mandar la grabación, pero mientras la procesamos y todo, si quieren ir tomando nota de esto. Lupita nos dice, también modelamos la economía de los papás sin querer. Absolutamente. Absolutamente, claro. ¿Sí? Pueden tomar una foto si quieren con el celu. Igual les vamos a mandar la grabación. Bien. En definitiva, ya redondeando la idea. La hipnosis lo que hace es, a través de un proceso conversacional, acallar a ese vigilante, que es la parte consciente, que no es solamente la que dice, ya veo que porque Edgardo me diga esto, porque Milton Erickson yo voy a cambiar. Fíjense que en esa frase, en esa estructura lingüística, lo que estamos develando es un sistema de creencias limitantes. ¿Sí? Que a nivel inconsciente, Milton Erickson empezó a detectar que había estructuras con distintos contenidos. Unos eran, ¿sí?, del tipo, ¿sí?, yo sé que no voy a poder hacer eso. ¿Sí? Yo sé que nadie me puede ayudar. O estoy seguro de que esto no va a funcionar. Más allá del contenido que tiene esa frase, ¿qué tienen en común? Hay una estructura limitante. Hay una creencia que me limita. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Cuando yo digo que sé que no voy a poder conseguir algo, que no voy a poder hacer algo, estoy enviando un mensaje directo a mi mente inconsciente y me estoy autosugestionando. Y normalmente, cuando digo eso de adulto, simplemente estoy respondiendo, estoy siendo congruente a una sugestión que viene de atrás. ¿Sí? Tomando lo que decía Lupita hace un momento, y que coincido totalmente, si de chicos, fíjense, cosas tan inocentes, no vayamos a las clásicas estructuras limitantes con el dinero, como lo que por ahí se dice mucho en estos cursos de abundancia y todo demás, que cuando decimos cosas como los ricos son malos, ¿sí? Obviamente que es limitante eso, pero en realidad yo honestamente no creo que todo el mundo haya diciendo por la calle los ricos son malos. Hay cosas más sutiles que nos sugestionan. Fíjense, de pequeñitos, ¿sí? Fíjense, yo tengo monedas acá. Monedas de oro, pesos argentinos, valiosísimos. ¿Bien? ¿Esto está lleno de qué, las monedas? ¿Qué nos dicen de niños que las monedas tienen qué? Microbios, bacterias, que son sucias. Y tienen razón, porque de verdad sí. Pero también tienen celular. ¿No saben que el celular tiene más microbios y bacterias que el inodoro? ¿Sabían eso? ¿Sí? Sin embargo, vamos a un baño ajeno y decimos, ay, ¿qué será esto? ¿Cómo me siento acá? Pero el celular lo agarramos, lo pasamos por acá y ni nos preocupa eso. Fíjense lo que son las creencias. Y si de niño nos dijeron el dinero es sucio, o lávate las manos después de agarrar el dinero porque es sucio, ahí se está instalando una creencia limitante con todo el amor del mundo. ¿Sí? Y que luego, ¿sí?, vamos repitiendo, reafirmando eso sin darnos cuenta. Por ejemplo, no conozco a ninguna persona que diga el dinero no es importante y tenga mucho dinero.
Porque obviamente si yo digo que el dinero no es importante, mi mente inconsciente va a buscar la congruencia con eso. ¿Por qué? Porque la incongruencia genera dolor y la mente inconsciente está para alejarnos del dolor. Fíjense como un ejemplo de cuánto duele la incongruencia. Alguien nos llama, ¿sí? Un familiar que queremos, que está pasando una mala situación, pero que toda la vida pasó una mala situación y siempre nos pide dinero y nunca nos devuelve. Sabemos que nos va a pedir y no nos va a devolver. Sin embargo, en automático, vaya a saber por qué, nos llama y le decimos sí. Ni bien colgamos, sentimos dolor. Dolor en serio. ¿Sí? ¿Para qué le dije que sí? Pero si no me lo va a devolver. Y es un malestar hasta físico. ¿Les ha pasado eso alguna vez? No necesariamente con el dinero, pero comprometerse a hacer algo que no querían hacer y en automático dijeron, vamos a ver esa película, no me gusta, pero bueno, vamos. Dije, genera dolor. La incongruencia genera dolor. Y la mente inconsciente está para alejarnos del dolor físico y emocional. Entonces, ¿qué hace cuando la incongruencia es dolorosa? Busca justificarlo conscientemente. Es más tolerable decir que no me importa el dinero a reconocer esa creencia limitante. Es más reconfortante decir estoy bien solo que aceptar que tengo miedo de iniciar una nueva relación. La incongruencia genera dolor. Entonces, si la mente inconsciente encuentra la programación ideal para no sentir ese dolor, la va a tomar y la va a incorporar. Si el decir no me importa el dinero me hace sentir congruente y me alivia, aunque me esté dando a largo plazo una mala calidad de vida, la va a tomar y me va a programar. ¿Qué es lo que hace la hipnosis? ¿Sí? Es justamente adentrarnos a profundidades donde no existe ese filtro consciente que nos dice cosas limitantes, que nos sugestiona y empezamos a generar en ese contexto sugestiones de cambio, sugestiones de comportamiento y sugestiones incluso de identidad. Porque muchas veces la identidad, o sea, lo que nos decimos después de la palabra soy, es la sugestión más poderosa que existe. Por ejemplo, ¿sí? Si alguien dice, soy diabético, ¿sí? Si alguien dice, soy así, ¿sí? Soy malo para las matemáticas, soy malo para esto, soy terrible para aquello. La mente inconsciente es literal y toma esa sugestión y me programa para proceder en congruencia con eso. Una manera de revertir eso son las metáforas, que utilizaba maravillosamente Milton Erickson. Y hay una metáfora maravillosa que se las quiero compartir porque a mí particularmente les voy a compartir dos. La primera, que algunos la conocen, pero sé que les gusta escucharla. Había una vez un príncipe en un lejano reino. Ese príncipe creía en muchas cosas, pero por sobre todas las cosas,
creía en su padre, el rey. Aunque había 3 cosas en las que no creía. Como en su reino no había mares, no creía en las islas. No creía que había islas. Como era hijo único, no creía en princesas. Y como por sobre todas las cosas creía en su padre el rey, no creía en Dios. Y un día, el príncipe, mientras cabalgaba, se aventuró a ir más allá de su reino. Cabalgó bajo el rayo del sol, bañándose en los ríos, en las noches frías cubriéndose apenas con una manta, y llegó, luego de días de cabalgar, a una playa. Y vio por primera vez el amplio mar. No sabía si estaba soñando, porque él creía que no existía el mar. Y para su sorpresa, divisó, más allá de la costa, unas extrañas estructuras que le parecieron islas. Y sobre ellas, unas subyugantes criaturas de larga cabellera. Emocionado, se adentró en el mar hasta que se asustó al darse cuenta que las olas le llegaban casi a la cintura y no podía llegar. Y mientras buscaba cómo salir, vio que una balsa se acercaba. Y sobre esa balsa, un hombre de elegante figura, rostro pálido y un sombrero. Y le preguntó a ese hombre: oiga usted, caballero, esas estructuras que están allí. El caballero miró. Islas, auténticas islas. Y esas criaturas, hombre, princesas, auténticas princesas. Entonces Dios existe. Hombre, yo soy Dios, le dijo el hombre. El príncipe corrió, subió a su caballo y cabalgó frenéticamente. Llegó al reino, llegó a su palacio, abrió la puerta de la habitación real y le dijo a su padre: padre, me has engañado. He visto a las islas, he visto a las princesas y he visto a Dios. Se rió el padre, el rey. Hijo, a ver, dime una cosa. Dios llevaba un sombrero, era alto y llevaba sus mangas arremangadas. ¿Sí? Ese no es Dios. Es un mago. Te ha embaucado. No existen las islas, no existen las princesas. Ese no es Dios, es un mago. Frenéticamente de nuevo subió a su caballo y cabalgó. Llegó de nuevo jadeante, sudoroso, para encontrar de nuevo a ese hombre. Lo encontró en el mismo lugar, mirando a las islas, mirando a las princesas. El príncipe le tocó el hombro y le dijo: quisiste engañarme, mas no lo lograste. Ya mi padre me dijo quién eres: un embaucador, un mago. El hombre se rió de nuevo
Y al príncipe se le erizó la piel al percibir que se reía como su padre. Y el hombre le dijo, es cierto, yo soy un mago. Pero en tu reino sí existen islas. Y sí existen princesas. Solo que no las ves porque estás bajo el embrujo de tu padre. El príncipe, sintiendo que su corazón, su alma toda se desmoronaba, cabalgó. Llegó agotado, confundido, descorazonado y enfrentó a su padre. A punto de llorar, a punto de derrumbarse, le dijo, padre, quiero saber la verdad. ¿Cuál es la verdad más allá de la magia? Esta vez muy serio el padre lo miró. Cuando estaba a punto de responderle, el hijo le dijo, ¿eres un mago? Soy un mago, le dijo. Y no existe la verdad más allá de la magia. Entonces quiero morir, dijo el príncipe. Hizo así el padre, y con un pase de magia apareció la muerte en la puerta del palacio. Miró al príncipe. El príncipe miró a su padre y recordó las ilusorias y hermosas islas. Las ilusorias y hermosas princesas. Miró a su padre y le dijo, padre, creo que lo puedo soportar. El padre sonrió, abrazó a su hijo y le dijo, hijo, ¿ya ves? Ahora también eres un mago. Ojalá les haya gustado. Cada cual encontrará su propio significado. Esa es la magia de las metáforas. Y por si no se dieron cuenta, ustedes y yo, durante 6-7 minutos, estuvimos en trance. Unos más, otros menos. Esto hacía Milton Erickson. Modesta y humildemente es lo que me encanta hacer, lo que nos encanta hacer, y es la propuesta de quinta generación, de hipnosis de quinta generación. Una propuesta donde la mente inconsciente toma el control, una propuesta donde lo simbólico, lo metafórico, lo mágico, si se quiere, aparece, y donde de una manera ecológica, no invasiva, ojos abiertos, ojos cerrados es lo de menos. Simplemente traemos los recursos que ya tenemos. A través de la palabra nos conectamos con una fisiología, con nuestro cuerpo, con emociones
y eso nos hace descubrir opciones, posibilidades, y darnos cuenta que podemos sanar, que podemos conseguir cosas desde otro nivel de conciencia. Que no es que no podíamos, es simplemente que creíamos que no podíamos. Y lo más interesante, sin que yo tenga que motivarlos, porque no soy un motivador, sin que yo tenga que aconsejarlos, porque no soy quien para aconsejarlos, simplemente guiarlos y hacer un viaje juntos, verdaderamente juntos. Porque cuando entro a estos entornos, me permito estar en trance. Y saben mis estudiantes que cuando termina una sesión, lo más probable es que no me acuerde qué pasó, no recuerde muchas cosas. ¿Por qué? Porque mi mente inconsciente, ¿sí?, que no gestiona la memoria a corto plazo, sino a largo plazo, no registra eso porque está focalizada en él. Esto es la hipnosis, algo tan simple como eso. Nos queda una clase todavía, ¿sí?, en la cual nos va a acompañar mañana sí Andrés. Voy a ver antes de irme, voy a ver el chat. Bueno, ahora dice como un analgésico, en lugar de saber por qué nos duele, tengo que el dolor, me tomo una pastilla. Tal cual, ¿sí? La hipnosis tiene el mismo efecto analgésico que cualquier pastilla. De hecho, es un proceso químico, el mismo proceso que generan muchas pastillas, no lo podemos generar nosotros, sin necesidad de tomar nada más, ¿sí? Así que ¿influye el cansancio físico al momento? Sí, claro, ¿sí? Muy probable es que nos quedemos dormidos. Si estamos muy cansados físicamente al momento de entrar a un proceso hipnótico, probablemente nos quedemos dormidos, ¿sí? O haya un factor crítico que no permita el proceso. Gracias a todos. Les dejo como regalo esta metáfora. Cada uno vívala de la manera que quiera. Les recomiendo irse a dormir y mañana, ¿sí?, cuando se despierten, les aseguro que su mente la habrá procesado de la mejor manera, ¿sí? Eviten querer analizarla, encontrarle una explicación consciente. Si apareció en el momento, como algunos que me escribieron así, genial. Si no apareció en el momento, dejen que macere y probablemente mañana eso aflore de alguna manera. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por darse el tiempo de estar acá. Muchas gracias aún más a aquellos que estuvieron antes conmigo en la entrevista que estuve haciendo, ¿sí? Un abrazo grande para todos y nos vemos y escuchamos mañana nuevamente. Un placer como siempre. Chau, chau. Gracias.